minutos nos acompaña la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, para hablar de las cifras. También don Byron seguramente que es más político, va a hablar de la parte política, pero queremos hablar porque en la entrevista anterior no pudimos abordar. Y en este momento usted debe tener, ministra, bienvenida, buenos días, que tenga un exitoso 2025. Todas las cifras. ¿Qué pasó con el empleo, con el subempleo, con el desempleo en el país? ¿Qué es lo que se proyecta de acuerdo a las cifras y a los entendidos y grandes analistas? Se dice que el mercado laboral en Ecuador está estancado. Bienvenida. Muy buenos días a todos ustedes y aprovecho este importante medio de comunicación para desearles a todos quienes nos escuchan el día de hoy el mejor de los deseos para el año 2025. Que se cumplan todas las aspiraciones y que se cumplan todos los anhelos que los ecuatorianos siempre debemos tener. En relación a la pregunta, nosotros podemos decir en este momento al país que la ley de empleabilidad para los jóvenes que fue aprobada en la Asamblea Nacional arrojó 268,000 contratos de trabajo para nuestros jóvenes debidamente registrados. Este tipo de política local, o como dice lo que usted ha señalado, los entendidos en la materia, esta política focalizada para este segmento tuvo este impacto porque estuvo además acompañada por los incentivos tributarios. Esto para nosotros es de suma importancia porque el sector de los jóvenes era un sector bastante marginado, no les daban trabajo porque siempre les decían algo, no tienen experiencia. Pero en esta misma línea de empleabilidad para los jóvenes incorporamos la empleabilidad a través de la migración circular. Ya se fueron nuestros 142 primeros jóvenes de la provincia de Imbabura para España, esto para el sembrío específico de brócoli. Ahora tenemos ya aperturados 600 puestos de trabajo para Israel. De ahí vamos, esto en lo que se refiere a la política de migración circular. De ahí tenemos Italia y tenemos Canadá. Estos temas los estamos trabajando junto con la señora canciller, la ministra Gabriela Sommerfield, y también con las embajadas de cada uno de estos países, porque se articulan con las empresas que requieren estas necesidades laborales. Este es un segundo segmento. El otro segmento es el segmento de la empleabilidad de las mujeres con la ley de economía violeta. Ya tenemos registradas 1.100 empresas ante el Ministerio de Trabajo que han presentado ya unos formularios donde ellos nos dicen a nosotros como ministerio, a partir de la vigencia de la ley de economía violeta, esto es febrero del 2003, incorporamos en este momento los planes de igualdad. Ellos también se benefician de los incentivos tributarios y aquí hay un hecho de mucha relevancia económica y comercial. Cada empresa que cumple con los planes de igualdad obtiene el sello violeta, que ya se encuentra diseñado. Este sello violeta significa que en las perchas vamos a ver dentro de poco tiempo los productos marcados con el sello violeta, así como cuando usted ve un producto marcado con el sello ISO o el sello de calidad o ve el semáforo amarillo, azul y rojo, pues eso significa que ha sido construido por manos de mujeres ecuatorianas y tiene un posicionamiento muy importante en el comercio exterior, en las perchas internacionales. Este es un segmento que posiciona al Estado ecuatoriano como un Estado que reconoce y permite la inclusión de la mujer en el campo laboral. Este además es para nosotros, después que hemos conversado con varios países, el primer plan piloto en América Latina. Ahora, ¿cuál es el siguiente segmento de empleabilidad que dentro de pocos días lo vamos a inaugurar? Es el plan piloto de empleabilidad de educación dual. Los jóvenes se inscriben para prepararse virtualmente. El Estado paga la preparación. Esta preparación tecnológica la vamos a hacer de la mano con la Universidad Atlantic University de Miami y tenemos las empresas que ya tienen las necesidades. Primero vamos a empezar con un proyecto pequeño de 30. De allí empezamos el siguiente proyecto ambicioso de 300 y de ahí vamos a seguir subiendo. Porque este proyecto, ¿de qué depende? Depende de la generación de las empresas, del sector privado. Y aquí
hay un hecho de trascendental importancia. Una de las últimas leyes aprobadas en el campo laboral en el seno de la Asamblea Nacional es la empleabilidad porcentual en el sector público. Es decir, todas las personas que van a ingresar al sector público deben cumplir, las empresas del sector público deben cumplir con el 10% para nuestros jóvenes, y esto, ¿cuál es el objetivo y la finalidad más allá del porcentaje? Ir creando la nueva generación, ir preparando la nueva generación de quienes deben administrar el Estado ecuatoriano. Nosotros estamos por ahora en el Ministerio del Trabajo, pero tendrán que venir otras generaciones. Entonces, sentar las bases principales de esta forma diferente de generar empleo en el Ecuador. Ahora, el asunto de la informalidad, que es notoria, uno ve en las grandes ciudades, aquí en Quito, realmente se han convertido las aceras, los bulevares, los lugares muy transitados en verdaderos mercadillos. Sí, tiene toda la razón, y aquí este es un fenómeno que no solo se da en Ecuador. Uno de los primeros países que hablaron de la informalidad al nivel que el Ecuador ha experimentado en estos últimos años fue Perú. Y ahí salió, recuerdo, un teórico sociólogo que escribió un libro que se llama, el libro se llama El Otro Sendero, Hernando de Soto. Yo recuerdo que era estudiante universitario y lo leía con ahínco, porque el tema en Perú era de una explosión tan abundante que llamó la atención para América Latina, y este escritor tuvo la delicadeza de saber enfocar este problema. Y recuerdo incluso algunos candidatos que obtuvieron las alcaldías, sobre todo un candidato que obtuvo la alcaldía en Lima con la oferta del vaso de leche, y los informales lograron entregarle a él la responsabilidad de ser el alcalde de Lima. Era un hombre que pertenecía a un partido de izquierda, el famoso Cuervo Barrante. Entonces, cuando como ministra de Trabajo yo veo este fenómeno en el Ecuador, analizo por qué nosotros llegamos a esta situación. En Perú era fácil identificarla, porque tenían una guerra interna intestina, era una guerra interna cruenta. Pero nosotros, ¿por qué llegamos a esto? Porque los últimos gobiernos nunca planificaron la creación y la generación de empleo. Entonces se desbordó la situación. Nosotros con nuestro presidente y líder Daniel Noboa-Sin, lo que hemos hecho es sentar las bases de generación de empleo en segmentos especiales, y también hay un segmento que está siendo considerado, que es el segmento de las personas adultas mayores. Y aquí vamos a presentar un proyecto de ley que al Ecuador le ha costado 30 años de debate. 30 años de debate, lo digo así con cifra, 30 años de debate, que es lo relacionado a la jubilación patronal. La jubilación, nosotros en el Ecuador tenemos dos tipos de jubilación, y en el sector privado tenemos la jubilación patronal, que se da una vez que usted cumple los 25 años trabajando en una empresa y las aportaciones. Entonces esta empresa tiene que a usted seguirle dando o entregando una aportación patronal. Pero ¿cuál ha sido la conducta? Y donde hubo muchísimo impacto después de que nosotros como Ministerio de Trabajo realizamos este estudio. El mayor impacto fue en la época de la pandemia. Grandes empresas que cerraron sus puertas y cerraron con personas que tenían 19, 18 años. Entonces, claro, el fenómeno se dio allí. Ellos no volvieron a ingresar a las empresas. Entonces, no obtuvieron su jubilación patronal. En definitiva, ¿cómo hemos logrado, después de 30 años, porque la jubilación patronal, la única persona que evidentemente la tiene que consignar es el patrono, pero siempre hubo el debate de que la consignación de este aporte que va a servir para cuando usted ya tenga derecho a obtener su jubilación patronal venga por los dos lados, trabajador y empresario, para que no haya ese impacto, Entonces, en el Consejo Nacional de Empleos y Salarios, que nosotros implementamos como Ministerio de Trabajo, que las conversaciones se dan cada 60 días, tratamos el tema a propósito de un fenómeno que se dio con los trabajadores del sector de la cementera. Y yo como ministra de Trabajo les dije, esto no puede volver a suceder, nunca más en el Ecuador. 33 años de una ley para jubilación patronal exclusiva en el ámbito de la cementera, la Corte Constitucional la derogó totalmente a pedido del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque no tenía sustento económico. Entonces le dije, nunca más, esto no puede pasar nunca más.
pido la reflexión y el trabajo consciente de que no solo al sector empresarial se le impute el pago de la jubilación patronal. Vamos a colaborar todos. Entonces ahora va a haber aporte de los dos lados, sector empresarial y sector de trabajadores. Y el país conocerá, una vez que nosotros presentemos el proyecto de reforma al Código de Trabajo, este tema que también para nosotros es de extremada importancia. ¿Por qué? Porque hacemos allí un tema de garantía de estabilidad laboral para las personas que llegan a tener 19 años en el mundo de la relación laboral. Que normalmente les dicen hasta luego, ¿no? Esa es es la una realidad. Varias gente amiga, ¿no? Sí, yo también. Periodistas que sí, están en los que medios de dicho, comunicación. muchas gracias. Pues, Sí, se don Byron Galarza se Sí. incorpora al diálogo con la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Ya el código no aguanta más, es un código de 100 años, los empresarios siempre se quejan de que tienen pues estas trabas para contratar, porque el empresario es el gran empleador. Y los trabajadores por su parte dicen que no a la precariedad laboral, usted sabe el discurso. Pero ya llevamos esta discusión, no sé si 40 años desde que volvimos a la democracia, y no se ha hecho sino parches al actual código. ¿Cuándo vamos a tener una nueva normativa impulsada del gobierno, evidentemente? Porque se necesita actualizar eso para las nuevas modalidades de empleo, que como usted sabe ahora el teletrabajo y estos emprendimientos personales para la relación económica de una actividad son el día a día de hoy. ¿Cuándo vamos a tener una nueva normativa? Mire, nosotros en el mundo de las relaciones laborales tenemos que enfrentar las nuevas modalidades de trabajo. Nos guste o no nos guste, tenemos que enfrentar las nuevas modalidades de trabajo, no solo porque el mercado las impone, no, porque también las impone el avance tecnológico. Decir que en el sector laboral no vamos a incorporar la inteligencia artificial, que es una herramienta válida, es desconocer la revolución tecnológica 4.0. El nuevo momento. Ya, y yo aquí siempre un poco digo, me alegro que a raíz de la pandemia el Ecuador entero conoció una nueva forma de relación laboral, que es el mundo del virtualismo. Trabajar con las plataformas digitales. Todo el mundo, cuando hay problemas en el país, primero llaman al Ministerio de Trabajo y dicen, van ya a hacer el acuerdo o la resolución para hacer el teletrabajo. Le digo, ya tenemos el formato. A mí me gusta esto. ¿Por qué? Porque todos nos vemos inmersos a poder hablar de las nuevas relaciones laborales, que no son inventos de la ministra de Trabajo, no, son realidades que tenemos que nosotros enfrentar. Anoche yo analizaba cuál es el impacto negativo de la incorporación de la inteligencia artificial y en qué segmento laboral es donde más impacta. Y voy a decir todo lo que analicé anoche en medio de los estudios que como ministra de Trabajo yo estoy obligada a hacerlo, y son estudios del Banco Mundial. Tienen segmentos donde hay impacto. Y decía que uno de los impactos de la inteligencia artificial se da, por ejemplo, en aquellas personas que realizan trabajo de receptividad de llamadas telefónicas. Usted llama por teléfono y antes le contestaba una persona a otra persona, ahora ya no. Directamente le dice la máquina. Es como cuando uno llama al teléfono de un banco para saber cuánto tiene en la cuenta y saber si puede ir al banco a sacar algo del dinero. Yo lo hago, por decir. Pero ahora le contesta una máquina. Ya. Este es un segmento que tiene mucho impacto de la inteligencia artificial según los estudios que ha realizado el Banco Mundial. ¿Qué hacer frente a este desplazamiento de los jóvenes o de las personas que trabajaban en este estamento? Entonces, allí los estudios señalan que es la reubicación de otras tareas, pero también es la adaptación. Tenemos que irnos adaptando porque la inteligencia artificial, ya esta herramienta no la podemos despreciar, llegó y tenemos que actualizar y tenemos que adaptarse. Además, otra forma de trabajo con la inteligencia artificial y con el mecanismo del virtualismo es que usted organiza una empresa y no necesariamente tiene que cumplir, sean las 8 horas o la forma de trabajar presencial con sus contactos. Aquí en Quito, yo conozco ya de grandes experiencias de jóvenes empresarios que con 5, con 6 personas montaron empresas y son los encargados, por ejemplo, de el embarque y desembarque de contenedores. ¿Y por qué yo digo Quito? Porque aquí en Quito no tenemos puertos. Y sin embargo, desde Quito se maneja el embarque de contenedores y el desembarque
para Panamá, República Dominicana y también para los Estados Unidos. Varios chicos armaron esa empresa y es una plataforma, es una modalidad de trabajo. Es decir que nos vamos a negar a este tipo de trabajo es no conocer lo que está sucediendo en el mundo, no solo en Ecuador, en el mundo. En el tema del virtualismo que yo le comentaba hace un rato, que es este convenio con la Universidad Atlantic University, justamente vamos a este enfoque. Por eso aquí dependemos mucho del sector empresarial, que ellos generan las necesidades, porque ellos tienen que incorporar no solo tecnología, tienen que incorporar los implementos físicos. Es decir, yo puedo decir, sí, la tecnología vengo y la incorporo, pero tengo que incorporar la tecnología física. Esto significa inversión, indudablemente. Entonces, estamos trabajando ya aquí directamente con las cámaras, sobre todo con la Cámara de Industrias del Ecuador. ¿Pero será una propuesta global para presentar a la Asamblea quizás en este periodo o quedará para el próximo gobierno? Se va a ir adecuando al tipo de relaciones de trabajo que nosotros tenemos, porque el Código de Trabajo sí nos permite este tipo de flexibilidad laboral. Pero que es necesario un nuevo Código de Trabajo, yo lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, que sí, que se hace necesario. Ya no cabe un Código de Trabajo de parches y más parches. Tenemos que ir a un nuevo Código de Trabajo. Evidentemente, con la actual Asamblea era imposible hablar de un tema de esta naturaleza. Además, se politiza el tema ahora que estamos en campaña. Claro, y enseguida venía la negatividad y la falsedad, porque se utiliza mucha falsedad, lamentablemente, en las campañas políticas para atacar lo bueno. Entonces, mi teoría es la que gana, la tuya, que aunque sea buena, no gana. Por lo tanto, como yo tengo los suficientes números de votos, jamás voy a permitir que tu teoría, que es la buena, gane. Mire, le estoy contando, 30 años discutiendo el tema de la jubilación patronal. Ministra, ya entrando en materia administrativa del gobierno, el desconocimiento el no acatamiento de un mandato del presidente a través de ese decreto emitido a la vicepresidenta, que no se va a ir a Turquía, ya lo he dicho, o por lo menos está aquí, debe haberse ido ya hace algún tiempo. ¿Qué sanción administrativa aplicaría en esta nueva figura, si se quiere, de desacato a la delegación que el presidente de la República le ha dado a la vicepresidenta Abad? El mundo judicial en el Ecuador vive una hecatombe, y la hecatombe tiene nombres y apellidos. Ahí tenemos algunos jueces que se declararon culpables, están cumpliendo sentencia. Hay otros ex magistrados, incluso presidentes de corte que están en lista de espera en todos estos procesos judiciales. La señora que cumplió la función de juez ese día produjo, desde mi opinión, arbitrariedades de diferentes maneras, pero en algo quedó evidente ella, que ella parecía más abogada de la legitimada activa que juez de la República. Yo después descubro, porque ya salieron en las redes sociales, que ella ha sido teatrera. Y aparte de teatrera, claro, ella ha desarrollado un hecho que es muy importante en la persona que hace este tipo de trabajo, que son teatreras. Desarrollan el histrionismo. Ella es una mujer histriónica y creo que ella es más histriónica que juez. No puede ser posible que ante un hecho alegado por la legitimada activa a través de los patrocinadores judiciales que sostuvieron que en el Ecuador la proporcionalidad ha quedado vetada, que ya está proscrita, y yo le sostengo como abogada que soy, evidentemente, y yo he sido magistrada por 10 años en este país. En la actualidad estoy con servicios prestados como ministra del Trabajo. La Constitución habla del principio de proporcionalidad. El Código Orgánico Administrativo habla del principio de proporcionalidad. La misma LOCE habla del principio de proporcionalidad, y ella dio como hecho que la proporcionalidad como principio jurídico y como derecho constitucional está proscrito en el Ecuador. Eso evidentemente a mí como funcionaria y como ecuatoriana me deja mucha lectura de parte de quien ejerce, por lo menos hasta ahora, la judicatura. Pero ¿qué encontré yo en su decisión? Que por cierto no me ha sido notificada por escrito todavía. ¿Qué yo encontré en esta decisión? Encontré faltas de certeza. Y lo más grave,
ella convirtió a la legitimada activa en funcionaria de carrera del servicio exterior. Y en materia de garantías jurisdiccionales, en acción de protección, no se pueden generar derechos. Aquí yo no le diría que está proscrito, pero la generación de derechos en acción de protección, ya la Corte Constitucional lo ha señalado de la siguiente manera: eso es desnaturalizar la acción de protección. Y todos aquellos jueces que desnaturalizaron las acciones de protección y que la Corte Constitucional conoció los casos, sea por acciones extraordinarias de protección o a su vez por selección de causa, todos estos jueces fueron separados de la función judicial por resolución de la Corte Constitucional. Yo creo que una de las razones por las cuales no me notifica la sentencia por escrito es que yo lo he anunciado, y lo digo el día de hoy una vez más. Más allá de la apelación, ella está obligada por ley, no solo por lo que dice la Constitución, sino la ley de la materia, a remitir la sentencia a la Corte Constitucional para una posible selección. Y le voy a pedir a la Corte que la seleccione, no solo por la relevancia constitucional del caso, sino por la relevancia nacional. Y se le va a abrir un nuevo expediente administrativo de la vicepresidenta al no acatar la disposición expresa del presidente. Bueno, al haberla ella convertido en funcionaria de carrera del servicio exterior, y usted solo para ser funcionario de carrera del servicio exterior debe haber pasado por la escuela diplomática o tener una designación directa que emana de la señora canciller. Como Ministerio del Trabajo, en esta parte nosotros no tenemos ya ninguna competencia porque la ley nos faculta. Sería la Cancillería entonces. Es la Cancillería a quien le corresponde, con el cumplimiento, según la señora juez, al haberla convertido en una funcionaria del servicio exterior de carrera. Además, aquí hay un hecho ya creo de sobrada razón, que yo me hago una pregunta. Cuando alguien tiene un interés, atrás de ese interés o existe mucha motivación personal o mucha motivación colectiva que aupa el interés personal. Creo que con el tiempo el país va a conocer cuáles son los verdaderos intereses de la legitimada activa, pero de lo que sí estoy segura es lo siguiente. La señora Fiscal General del Estado, la doctora Diana Salazar, ejemplo de mujer en el servicio público, anunció que como la Asamblea Nacional no le levantó la inmunidad solicitada por la doctora Daniela Camacho como juez de Corte Nacional, en el caso donde el hijo es el principal actor demandado, investigado, y que ahora en el mes de enero se sentará frente a un tribunal. ¿En el caso Nene? En el caso Nene, la mamá, es decir, la señora legitimada activa, será vinculada. Como la Asamblea Nacional no le levantó la inmunidad, la señora no fue vinculada en ese momento. ¿Por qué no fue vinculada? Porque si ella era vinculada, perdía en ese momento la dignidad que aún ella señala tener de manera, en este momento yo le diría hasta moral. Y creo que en la parte moral y en la parte ética incluso se van perdiendo las responsabilidades. Entonces, lo que yo sí puedo señalar es que una vez que concluya el mes de mayo, dicho por la señora fiscal, a ella se le continuará el proceso de vinculación, el proceso penal. Espero que en ese momento, porque cuando las desgracias vienen, el ser humano queda solo queda con la familia, y eso si es que tiene realmente una familia unida. Espero por el bien de ella, incluso el bien emocional, que todos los que colectivamente la han acompañado en este proceso también la acompañen en ese proceso, y yo señalaría en otros procesos más. ¿Qué opinión tienes sobre lo que manifestó uno de los abogados, Damián Armijos, de la vicepresidenta Verónica Abad, sobre el tema de las disculpas que no se adaptan a los estándares de la sentencia? Mire, las disculpas presentadas por usted y el ministerio. Como le manifesté, la juez, una mujer teatrera, una mujer histriónica, dijo lo siguiente: que las disculpas públicas se realicen en informe a la nación y en cadena nacional. Creo que no ha leído la Constitución.
la Constitución señala que el único que da informe a la Nación en el seno del Legislativo es el señor Presidente de la República. Yo no tengo esa condición. Yo no puedo cumplir algo que es inejecutable. No se puede ejecutar una disposición que es constitucional. Entonces, creo que el histrionismo le rebasó en ese momento y llegó a decir eso. Yo he cumplido con las disculpas públicas de conformidad a lo que establecen las jurisprudencias de la Corte Interamericana. Por escrito, identificación de la causa, razón de la disculpa y llega hasta allí quién hace la disculpa. Y cuando es una institución del Estado, la hace la institución del Estado. Le doy un caso último de disculpas públicas de la Corte Interamericana de un caso muy doloroso que en el Ecuador se dio hace más de 20 años. Y las disculpas públicas las tuvo que realizar el señor presidente en ese momento del Ecuador, Lenín Moreno. Me refiero al caso de Paola Guzmán Albarracín. Disculpas públicas por parte del Estado. No la hace el presidente es el representante del Estado. El Estado, ¿quién lo hizo? El Estado ecuatoriano. Aquí las disculpas públicas las hizo el Ministerio del Trabajo. No la tiene que hacer la ministra de Trabajo, porque la ministra de Trabajo, a título personal. Entonces creo que ellos deben conocer un poco más cómo se realizan las disculpas públicas. Por eso es que a veces yo digo, hablar de derecho constitucional es fácil, pero conocerlo y hablar de la ejecutabilidad del derecho constitucional en relación con la ejecutabilidad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es fácil. Y aquí un caso. Bueno, de todas maneras queda letra pequeña, ¿no? La letra sí. Y bueno, ellos señalan que no se ha restaurado el respeto a la vicepresidenta, que no se reconoció su dignidad, que lamentablemente no fueron sinceras y eficaces esas disculpas. Es lo que ha manifestado. Mire, yo entiendo que hay mucha generación de odios y corajes contra la ministra del Trabajo, y no por este caso, sino por la denuncia que aún la sigo contra el sujeto primero denunciado y sujeto investigado. Y entiendo que hay algunos aplaudadores de eso, y entre esos algunos constitucionalistas. Pero aquí va a seguir la ministra del Trabajo. El otro día me decía alguien que me deben nombrar ministra del Trabajo vitalicia. Y yo le dije, para tanto no, pero seguiré, porque las causas legales al final del camino, quienes determinan las razones, la tenga o no la tenga, son los expedientes jurídicos. Y este caso recién inicia, así que el caso va a continuar. Claro. Y esta es la segunda acción de protección, porque la primera acción de protección que el ministerio la ganó, por la que se generó esta acción administrativa, está en este momento en la Corte Constitucional por un tema de consulta de norma en el proceso de segunda fase, que es el proceso de apelación. Favorablemente, a mí me gusta litigar. Yo litigué antes de ser magistrada de la República, litigué 16 años. Y así como les contaba hace un rato que anoche estaba leyendo, nunca dejo de leer los casos, porque en los casos uno aprende, y en los casos mal hechos también aprende. Muchas gracias, ministra. Que tenga éxito su gestión, y vamos a ver cómo termina, ¿no? El asunto de las elecciones, que ese es otro tema también que tiene en este caso, muchas censura y muchas opiniones en contra de lo actuado desde la presidencia de la República, pero que solamente con el tiempo, como usted dice. Claro, lo único que le puedo decir es que la famosa sentencia del año 2010 de la Corte Constitucional, que se puso en contexto a propósito de la consulta de la muerte cruzada, las sentencias se cumplen, no se interpretan. Y esa sentencia hay que cumplirla. ¿Por qué? Porque sobre esa sentencia no hay otra sentencia. Esta técnica, cuando otra sentencia cambia la sentencia que aún es válida, en el mundo de la técnica jurídica se llama overruling, y no hay overruling sobre la sentencia del 2010. Eso la ampara el presidente, entonces. Claro, entonces todos se dieron ahora por intérpretes, y cuando yo les decía, mire, la LOCET dice claramente, es servidora pública la de la elección popular. Creo que en el Ecuador comenzaron a hablar de las interpretaciones, pero las interpretaciones son válidas cuando la norma es oscura.
Cuando la norma no es suficiente, se aplican técnicas de interpretación. Y la primera técnica de interpretación o de aplicación de norma es la técnica de la lectura del artículo. Si el artículo es claro, yo no necesito interpretar. Las sentencias no se interpretan, las sentencias se cumplen. Y el señor presidente está cumpliendo, al igual que el Estado, una sentencia que ya fue emitida en el año 2010. Y ahora dicen, a ver, hay que aplicar el artículo 93 del Código de la Democracia, una sentencia de Corte Constitucional de interpretación que ya le hizo a la norma constitucional, no está por encima del artículo 93 del Código de la Democracia. Ojalá que por lo menos esto lo interpreten, que no está el artículo 93 por encima de la norma constitucional que fue sujeta de interpretación cuando hay muerte cruzada. Esta es la técnica del análisis que se hace de aplicaciones de sentencias que han sido llevadas a efecto cuando se ha solicitado la norma de interpretación al caso exclusivo de la muerte cruzada. La doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, le agradecemos su presencia aquí en los estudios de Fede Radio. Vamos a ir a la pausa y ya retornamos. Inicio de espacio publicitario. ¡Qué lentos estos! ¡Me van a hacer atrasar! ¡Muévase que me demoro! ¡Quítese de ahí, señora! ¡Que no es paseo! ¡Ábrase lento! ¡Aprende a manejar! ¡Apúrate! ¡Ay, pa! ¡Ya bájale! ¡Qué bestia! Es fácil de entender. Si excedes la velocidad, nos pones en riesgo a todos. No seas imprudente. Cada vida cuenta. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Autorización número 875. CNE, Elecciones Generales 2025. En el mundo hay dos tipos de personas: los perrunos y los gatunos, los Messis y los cristianos, los que comen cangrejo a martillazos